Hola, este es nuestro 27º programa. Les habla Pablo. Hoy nos acompañarán dos personas que nos conquistarán con sus nuevos relatos y daticos sobre las cruzadas. Con ustedes, Eva y Juan. Hola a todos, ¿cómo están? Pablo, muy bien. Empezamos una nueva batalla contra un enemigo muy fuerte, que es la conexión con el público. Juan, he traído un ejército demasiado grande para ganar esta batalla, llamada información atractiva. Bueno, muchachos, empecemos la batalla contándole a nuestros oyentes qué es una cruzada. Las cruzadas son una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Cristiana Occidental durante la Edad Media. El objetivo más importante era recuperar para la cristiandad la Tierra Santa, tierra donde vivió Jesús, la cual estaba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los cruzados eran los participantes de las cruzadas. Ellos tomaban votos religiosos de manera temporal, se les concedía la indulgencia y se le entregaba a cada hombre una cruz de las manos del Papa. Las cruzadas del Mediterráneo Oriental fueron llevadas a cabo por los señores feudales y soberanos de Europa Occidental, a pedido del Papa y del Imperio Romano Oriental, llamado bizantino. Se desarrollaron entre el año 1096 y 1291 aproximadamente. Llevaron a establecer efímeramente un reino cristiano en Jerusalén y la conquista de Constantinopla. Desde la Edad Media, el término se le atribuye a todas las guerras emprendidas para cumplir un voto y dirigida contra infieles a la fe cristiana. La cruz era una insignia en la ropa de los cruzados que pretendían reconquistar Tierra Santa. Eva y Juan, cuéntenos un poco sobre los antecedentes de las cruzadas. En el siglo VII se mantuvieron los reinos cristianos de la península ibérica contra el Estado musulmán Califato de Córdoba, y que en la historia se conoce como Reconquista. Esto continuó hasta el siglo XI contra los reinos de Taifas, los almorávides y los almohades. En el norte se organizaron cruzadas contra los lituanos y prusianos. En el año 1000 en Constantinopla, era la ciudad más próspera y poderosa del mundo en Occidente, ubicada en una posición estratégicamente defendible, y con un gobierno centralizado y absoluto en nombre del emperador, además de un ejército superpoderoso, hacía de la ciudad y territorios una nación sin igual en todo el mundo, gracias por el imperio bizantino, que gobernaba. Los turcos también habían avanzado en dirección al sur, hacia Siria y Palestina. Una tras otra ciudad del Mediterráneo Oriental fueron cayendo bajo su dominio, y en 1070 entraron a Jerusalén. Estos hechos conmocionaron a toda Europa. Se temía que los turcos desaparecerían la religión cristiana en todo el mundo. Tras la muerte del monarca Basilio, los monarcas menos experimentados ocuparon el trono bizantino, trayendo como consecuencia una nueva amenaza proveniente de Asia Central. Eran los turcos, que eran unas tribus nómadas que se habían convertido al Islam. Una de estas tribus atacó Constantinopla, en la batalla de Manzikert, en el año 1071. El ejército fue arrasado por las tropas turcas y fue capturado los coemperadores. A raíz de esto, Bizancio cedió la mayor parte de Asia Menor, en lo que en la actualidad es Turquía Oriental. Entonces, ¿cuál podría ser la primera cruzada que une el mundo? La primera cruzada fue en el año 1061, durante la conquista a Cilicia por los normandos, y la segunda en el año 1064 en el marco de las guerras de la Reconquista Ibérica, en la Cruzada de Barbastro. En 1081 subió al trono bizantino el general Alejo Comneno, quien decidió hacerle frente al expansionismo turco. Alejo mandó a emisarios a hablar con el Papa Urbano II, para que intercediera en el reclutamiento de los mercenarios. El Papa ya había sido capaz de intervenir en asuntos militares desde que promulgó la llamada Tregua de Dios. Eva y Juan, ¿verdad que hay otro punto de origen de las cruzadas, fuera del que acabaron de contar? Las cruzadas tuvieron origen desde el año 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó al Papa Urbano II la protección para los cristianos de Oriente, quien dio inicio a la predicación de la cruzada en el Concilio de Clermont. Al terminar su predicación con la frase del Evangelio de San Mateo, renuncia a ti mismo, toma tu cruz, y sígueme, la multitud entró en estado de euforia con el grito Deus lo vult, o Dios lo quiere. En 1095 el Papa Urbano II convocó en la ciudad de Plasencia un concilio. Se expuso la propuesta, pero los conflictos entre obispos primaron sobre la propuesta del emperador Alejo I, quien debía esperar un poco más.
Muchachos, sentémonos un poquitico y relajémonos. Cuéntenos algunos daticos importantes sobre las cruzadas. Cuando el Papa Urbano II predicó la cruzada en Clermont, los turcos estaban a punto de tomarse el Bósforo. La sociedad europea durante estas cruzadas incrementó su poder bélico de una forma considerable. Cuando la herejía albigense fue exterminada, debido a una cruzada, en el siglo XIII los papas organizaron la cruzada contra Juan sin Tierra y Federico II Hohenstaufen. El Papa Pío II predicó la última cruzada. Los turcos cruzaron el Danubio, y Rodas cayó en poder de los turcos en 1523. Chipre estaba devastada por las guerras con Génova y Egipto. Todo lo que quedó para los conquistadores de Occidente fue un puñado de islas griegas. Se detuvo el avance turco por el esfuerzo de todos los pueblos cristianos y el imperio de los Habsburgo. Hubo 9 cruzadas entre el siglo XI y el siglo XIII. Bueno, las cruzadas, ¿qué cambios le trajeron al mundo y especialmente a Europa? Provocaron un conflicto con la Iglesia Ortodoxa por la conquista latina de Constantinopla, hasta tal punto que prefirieron el turbante del sultán que la tiara del papa. En Occidente, las cruzadas adquirieron alto prestigio religioso, y su proclamación para las guerras religiosas de la cristiandad, la cruzada contra los albigenses, la reconquista y la cruzada a Livonia. Durante las cruzadas las religiones abrahámicas o monoteístas tuvieron entre ellas el punto más bajo de relación. También durante las cruzadas se dio inicio y se incrementó el pogromos. Las cruzadas debilitaron casi en su totalidad a los señores feudales. Algunos perdieron la vida, otros se quedaron en Oriente y se empobrecieron por la ausencia de tierras. La burguesía y las ciudades resultaron beneficiadas con las ganancias que proporcionaba el tráfico comercial con Oriente, el transporte de ejército y el aprovisionamiento. Se introdujeron en Occidente nuevos cultivos y nuevos procedimientos de fabricación. Hubo un gran aumento en el comercio. El comercio marítimo adquirió un gran impulso en Europa, especialmente en Venecia, Génova y Pisa. Se introdujo nuevos estilos artísticos, literarios y arquitectónicos en Europa. Los europeos adquirieron conocimientos en medicina, matemáticas y filosofía de otras partes del mundo. Las cruzadas también trajeron sus propios relatos y nuevas costumbres, que contribuyeron a la avidez por la lectura, las ganas de explorar nuevos lugares y al desarrollo del Renacimiento europeo. Se introdujeron productos desconocidos por los europeos como especias, azúcar, dátiles, pistachos, sandías y limones, también telas de algodón, seda y alfombras persas. Las cruzadas contribuyeron a la centralización del poder y fue un paso importante en la formación de Estados-nación en Europa. Hubo 9 cruzadas en el mundo, algunas reconocidas por los historiadores y otras no. Juan, vamos a contar un poco sobre cada una. Durante las cruzadas por el Reino de Hungría, la predicación de Urbano II puso en marcha a una multitud de gente humilde, dirigida por el predicador Pedro de Amiens el Ermitaño, y algunos caballeros franceses, formando la Cruzada de Pedro el Ermitaño. En marzo de 1096 el ejército del rey Colomán de Hungría en la ciudad de Simoni repelió a los caballeros franceses de Valtier-Gautier, quienes entraron en territorio húngaro a la fuerza. La Cruzada de los Príncipes se denominó también como la Primera Cruzada, que se desarrolló a partir de agosto de 1096, formada por una serie de hombres armados procedentes de Francia, Países Bajos y el reino normando de Sicilia, y eran dirigidos por segundones de la nobleza. Desde Bizancio se dirigieron hacia Siria, poniendo en sitio a Antioquia, tras un asedio de 7 meses que los llevó a una conquista y a Bohemundo a crear el Principado de Antioquia. Con esta conquista se dio finalizada la Primera Cruzada. En el año 1119, Balduino recuperó parte de los territorios perdidos en algunas batallas. Luego pediría ayuda al Papa Calixto II. Los términos de cómo se llevaba a cabo la cruzada veneciana se acordaron entre los enviados de Balduino II y el Dux de Venecia. Esta cruzada de 1122 a 1124 fue una expedición a Tierra Santa, proclamada por la República de Venecia, que capturó la ciudad de Tiro. Con el poder del Imperio Bizantino cercaron la ciudad de Cortú. En el año 1123, Balak de Mardin capturó a Balduino II y los venecianos llegaron a tierra palestina en el año 1123. En la Segunda Cruzada, los estados musulmanes estaban divididos, dando oportunidad a los estados latinos o francos para establecerse y perturbar.
Los dos reyes de Jerusalén, Balduino I y Balduino II, fueron gobernantes que tenían alta capacidad de expansión. En esta cruzada participaron reyes de la cristiandad, encabezados por Luis VII de Francia, acompañado por el emperador germánico Conrado III. La expedición fue un fracaso, el ejército se retiró de la cruzada, permitiendo que Damasco cayera en manos de Nur al-Din. Con esto se proclamó la Tercera Cruzada. En la Tercera Cruzada, las intromisiones del reino de Jerusalén en el califato fatimí de Egipto llevaron al sultán Nur al-Din a enviar a su lugar al teniente Saladino para hacerse cargo de la situación. Balduino IV de Jerusalén, al sentirse acorralado, fue obligado a firmar el tratado. Esto llevó al Papa Gregorio VIII a convocar una nueva cruzada, donde participaron varios reyes cristianos. Los ejércitos ingleses y franceses llegaron por las rutas marítimas y tuvieron su primer éxito con la toma de Acre, pues durante esta, Ricardo Corazón de León perpetró varias matanzas. Luego decidió firmar una tregua por el bien de los combatientes. Tras la tregua firmada en la Tercera Cruzada y la muerte de Saladino en 1193, en Tierra Santa se vivió años de relativa paz. En el año 1199 el Papa Inocencio III convocó a una nueva cruzada para aliviar la situación de los pueblos cruzados. Esta cruzada fue desarrollada en su mayoría por las rutas marítimas. Por esta razón tendrían su centro neurálgico Venecia. En 1203 se dirigió la cruzada hacia Bizancio para instalar a Alejo IV como Basileus. Luego fue depuesto por los bizantinos por Alejo V Ducas. El espíritu cruzado se apagó después de la Cuarta Cruzada, aunque algunos papas y reyes querían reavivarlo. Los estados cristianos o francos sobrevivieron hasta 1291, por la intervención de los mongoles en 1258. Esto dio un respiro a los latinos. Por los fracasos en las cruzadas, se llegó a la conclusión de que solo los puros e inocentes podrían conquistar Jerusalén. En el año 1212 un predicador de 12 años organizó la Cruzada de los Niños, en la cual se embarcaron miles de niños. Fueron capturados como esclavos y algunos al cabo de los años regresaron a sus casas. En el año 1213 fue proclamada la Quinta Cruzada por el Papa Inocencio III, con la colaboración de Honorio III, uniéndose al rey Andrés II de Hungría, quien llevó hacia Oriente el ejército más grande en la historia de las cruzadas. En la Sexta Cruzada el Papa ordenó al emperador Federico II Hohenstaufen que fuera a la cruzada por penitencia. Asistió, pero dilató la partida, lo que lo llevó a la excomunión. Él partió en el año 1228 sin el permiso del Papa y proclamándose rey de Jerusalén. Al caer nuevamente Jerusalén en el año 1244, movió al devoto rey Luis IX de Francia a organizar la Séptima Cruzada contra la ciudad de Damieta, pero fue derrotado y hecho prisionero con su ejército. En el año 1269, Luis IX de Francia organizó la Octava Cruzada hacia Egipto, haciendo una parada obligatoria en Túnez. La Novena Cruzada fue considerada de la octava, pues el príncipe Eduardo I de Inglaterra se unió a la cruzada del rey Luis IX, antes de su muerte, pero llegó al campamento después de su muerte. Se quería predicar nuevas cruzadas. En el año 1291, tras la caída de Acre, los cruzados evacuaron Tiro, Sidón y Beirut. Pero también nombremos algunas guerras o batallas que tuvieron calificación de cruzadas en territorio europeo. Las cruzadas bálticas, las cruzadas contra los albigenses, cruzada aragonesa, cruzadas en la reconquista ibérica, Cruzada de Bohemia de 1340, cruzada de Segismundo de Hungría, cruzada de Juan Hunyadi, regente de Hungría, cruzada bohemio-húngara. Las enfermedades siempre han existido en la humanidad, pero quiero saber un poco cómo era la higiene en las cruzadas. Durante las cruzadas la higiene era muy limitada y demasiado diferente a los estándares modernos. Se tenía muy poco conocimiento sobre las enfermedades y la purificación del agua. No se tenía acceso a ningún baño para hacer sus necesidades o para asearse. La ropa duraba días puesta, se lavaba con menos frecuencia y se compartía con otros. Los alimentos eran limitados y poco cocinados. Los cuerpos de los soldados caídos se dejaban en el campo de batalla, lo que aumentaba el número de insectos. Todos estos factores incrementaban el contagio de enfermedades. Ha sido todo por el momento. Sugiérenos el tema de tu agrado. Hasta una próxima ocasión. Comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita.